Bien, llegamos al tema de esta tarde, que es el mismo que comenzamos a tratar la semana pasada. Estábamos hablando acerca de la Navidad y hoy seguimos ahí en ese tenor. Aprendimos lo que es la Navidad, que viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y vimos si en verdad Jesús nació un 25 de diciembre. Aprendimos que no. La Biblia no nos da evidencias o pruebas de que Cristo haya nacido en un invierno. No hay pruebas, tanto por lo que vimos de los pastores pastoreando, cuidando las ovejas en las afueras del campo de Belén, como también por el decreto que dio Augusto César ahí en Lucas capítulo 2, de el censo que iba a tener que ser llevado a cabo por los moradores de su imperio, por los habitantes de su imperio, que tendrían que ir en caravanas, por decirlo así, a sus lugares de origen. Y por eso José tuvo que viajar a Belén de Judea, la casa de David, de donde era. Imagínense esta caminata, esta caravana en invierno, sería imposible. Y muchas cosas que pudiésemos aportar, aún los que hoy celebran la llamada Navidad, saben cuando profundizan que Cristo no nació un 25 de diciembre. Quien primero adoptó esta fecha para el nacimiento de Cristo Jesús fue Julio I, el Papa Julio I. También luego estaba el asunto de Constantino. Constantino, emperador romano, también adquirió o creía que Cristo había nacido quizás un 25 de diciembre. Pero no hay prueba bíblica ni histórica de que esto haya sido así. Aprendimos también que la celebración de la llamada Navidad o del nacimiento de Cristo un 25 de diciembre parte o se basa en la costumbre de la fiesta pagana celebrada al nacimiento del Sol Invictus allá en Roma, que era una fiesta también que se celebraba en Persia bajo la celebración del nacimiento de Mitra. Y la Iglesia Católica, para contrarrestar esta celebración del nacimiento del Sol Invictus, lo que hace es que sustituye ese nacimiento con el nacimiento de Cristo. No fue el sol que nació Cristo un 25 de diciembre. Así que lo que hicieron fue que adaptaron la fiesta de la celebración del niño Jesús para contrarrestar la fiesta pagana del nacimiento del Sol Invictus. Y en ese tiempo que se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, también se celebraban las Saturnalias, fiestas o días de festividades en honor a Saturno, al dios romano Saturno. Por eso se parecen un poco las celebraciones de las Navidades a las Saturnalias, porque es una copia prácticamente de aquellas festividades. Y como dije, la celebración del nacimiento de Cristo es una copia, una adaptación de la celebración del nacimiento del Sol Invictus. Ahora, la Biblia no nos dice que los cristianos primitivos celebraban el nacimiento de Cristo. Es verdad que cada día tenemos que recordar que Cristo nació, que Cristo vino al mundo, que murió, que fue sepultado, que resucitó. Todo eso lo tenemos que recordar. Pero la Biblia no nos dice que señalemos un día en el año para hacer esto. Ya esto sería caer en idolatría y tenemos que evitar esto. O muchos no. Como no sabemos que Cristo nació el 25 de diciembre, lo podemos hacer cuando lo celebran en el paganismo o en la iglesia oficial. No. Si lo hace ahora en esa fecha es porque está imitando o cayendo en el juego de la religión oficial, en el paganismo. Y hay que tener cuidado de esto. Ahora seguimos con otra pregunta importante. ¿Quiénes eran los magos? O para muchos, los Reyes Magos. La idea popular de quiénes eran los magos es que eran tres y que estos tres eran tres reyes y que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
Según la tradición, el 5 de enero es noche en que los corazones de los niños se aceleran, pues al cerrar los ojos tienen la ilusión o sueñan con la ilusión de que los Reyes Magos de Oriente les traigan regalos. Lo irónico es que los padres saben que esto es mentira. Es mentira, que no son los Reyes Magos o supuestos Reyes Magos, sino que son ellos los que les traen regalos a los niños. Si el papá tuyo no te puso un regalo debajo de tu colchón o debajo de la cama, donde sea, no lo tendrás. No esperes nunca que serán esos supuestos Reyes Magos. Así que esto es mentira. Ahora, la Biblia solo menciona a los magos, sin relación a número ni nada de eso. Y donde aparece solo la historia de los magos en Mateo 2, versículo 1 al 12, no dice que eran reyes, no dice que luego siguieron llevando regalos a otros niños, no. Solo dice lo siguiente, que vamos a leer en Mateo 2, versículo 1 al 12, que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, esto es, del rey Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Oiga, qué astucia. No era con ese plan. Si usted sigue leyendo, no era con ese plan. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es decir, que la estrella les iba guiando hasta que les llevó hasta donde estaba el niño. Dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios les advirtió que no regresaran, porque Dios, que lo conoce todo, sabía que Herodes planeaba matar al niño Jesús si supiese quién era este niño. Eso es todo lo que la Biblia enseña. No habla de que eran tres, dice que eran magos, literalmente significa sabios, pueden ser astrólogos. Se cree que eran tres, tal vez por los tres presentes que llevaron: oro, incienso y mirra. Pero esto es solamente una conjetura, esto es una suposición. No hay pruebas de que hayan sido tres, y que tampoco se llamaban así. Así que no dice la Biblia esto. Fue en la Edad Media que se comenzó a llamar reyes a estos magos, y les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. No fue en la Biblia, fue en la Edad Media, ya cuando la iglesia había apostatado, cuando la iglesia se había apartado de la verdad, cuando los hombres comenzaron a inventar cosas. Ya la iglesia no era pura como la iglesia primitiva, ya era iglesia católica, y por eso adoptaron tantas cosas,
tantas desviaciones, tantas tradiciones, cosas que ellos inventaban, no que estaba escrito en la palabra de nuestro Dios. Así es el caso de los llamados Reyes Magos. Nos quedamos con lo que dice la Biblia. Fueron unos magos, unos sabios que fueron a Jerusalén al ser conducidos por una estrella y llegaron y fueron viendo al niño Jesús y le adoraron y les llevaron presentes. Como dije, no dice la Biblia que luego siguieron haciendo esto. No enseña ni la Biblia ni la historia de que estos hombres hacían esto cada vez que nacía una persona. Esto es falso y esto es agregarle a la palabra de nuestro Dios. Así que estas fiestas de las Saturnalias, combinadas con la celebración del nacimiento del sol allá en Roma, como se hacía también en Persia, el nacimiento de Mitra celebrado, eran fiestas que impactaban toda la sociedad pagana. Y esto podía ser una tentación muy fuerte para los cristianos primitivos. Por lo tanto, las iglesias podían ser impactadas. Y tal vez esto fue lo que ocurrió con lo que es la Iglesia Católica, que trató de adoptar esa fiesta o esas celebraciones y ya cristianizarla, por decirlo así, volverla ya en sentido ya santas, entre comillas. Y en vez de llamarle la celebración de las Saturnalias, le llaman temporada navideña o las Navidades. En vez de celebrar el nacimiento del dios Sol romano o el nacimiento de Mitra persa, un 25 de diciembre, la iglesia adoptó y lo cambió al nacimiento de Jesucristo, que es el verdadero sol, según la profecía. Así, en vez de celebrar la natividad o el nacimiento del sol, se celebra la natividad del nacimiento de Jesucristo. Y por eso se trae a colación esa celebración, que es lo mismo, es la misma comida, es el mismo moro con otro nombre, por decirlo así. Es lo mismo. Se celebra todo, se dan regalos, entre otras cosas. Pero esto es un asunto pagano. Por eso los cristianos primitivos no celebraban la Navidad, no celebraban el nacimiento de Cristo. No. El origen de la Navidad, de la celebración de Jesucristo nacido. Aunque la Biblia habla de que Cristo nació y que hubo gozo, que los ángeles disfrutaron, o sea, se gozaron y mandaron a los pastores, los incentivaron a decir que era día de gran gozo. Aunque fue así, ese día que nació, usted y yo no sabemos la fecha exacta para decir, este día es y vamos a celebrar. Primero, no sabemos qué día, qué mes, qué año nació Cristo Jesús. O sea, aún ahí hay problemas, porque cuando se analizó hubo un par de años de retraso o de error de cálculo. Por lo tanto, ni siquiera la fecha exacta del nacimiento de Cristo se tiene en cuanto a año, mucho menos de día y de mes. Entonces, mucha gente dice, no, porque los ángeles, y he visto a pastores religiosos para apoyar la Navidad, dicen, no sabemos el día que Cristo nació, ni el mes, pero podemos celebrar el nacimiento de Jesús cualquier día. Sí, cualquier día, hágalo, pero ¿por qué escoger el día que toma el paganismo, tanto en Roma, antiguamente, como los persas, o que lo usa la religión oficial? ¿Por qué coger ese día?
o esa semana para celebrar el nacimiento de Jesús y no otro. Si no es celebrando lo que ellos celebran que estamos, la algarabía y envuelta a la idolatría, ¿por qué no coger otro día? ¿Por qué no marzo? ¿Por qué no febrero? ¿Por qué no abril o noviembre? Tiene que ser la fecha que eligió ya el paganismo allá y que eligió el catolicismo aquí para la celebración de la Navidad. Entonces, si el asunto es celebrar el día, escojan otro. Si no quieren que se vea como una imitación a lo que es la religión oficial y lo que es el paganismo antiguo en Roma y en Persia. Tanto que tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros en esto. La Biblia no nos dice, no nos enseña que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. Al contrario, como veremos en otra ocasión, lo que sí la palabra de Dios nos insta es a conmemorar la muerte de Cristo Jesús. Allá en 1 Corintios 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Cuando participamos del pan, tenemos que hacerlos en memoria de Cristo o recordándole a Él. Cuando participamos de la copa o del jugo de la vid, del fruto de la vid, tenemos que hacerlo en memoria de Cristo o de su sangre. Y todo esto, cada vez que comemos del pan, dice el versículo 26 de 1 Corintios 11, cada vez que participamos del pan y de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es. Entonces, esta es la celebración que el Señor nos manda. Conmemorar, recordar la muerte de Cristo. ¿Qué podemos hacerlo todos los días? Pero hay un día específico que es cuando se participa del pan y del fruto de la vida. Pero nunca nos dice la Biblia que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, ni celebrar días ni siquiera. Y prácticas paganas. Jeremías 10, versículos 2 y el 3, la parte A, dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, y aquellos que adoptaron la Navidad de una fiesta pagana hicieron un trueque, por decirlo así, de celebración. Están siguiendo costumbres de naciones, costumbres paganas. O tradición, como dice Colosenses 2, versículo 8, que enseña: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, cosas que los hombres han inventado y que vienen de generación en generación, que pasan de padre a hijos. Hay personas que creen cosas no porque la Biblia lo enseña así, no porque Dios lo mande así, sino porque su padre, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo creían esto. Y ellos lo siguen como norma, como costumbre, como tradición. Bueno, humanamente usted puede seguir esta tradición. O como una nación, en forma nacional, como celebramos el Día de la Independencia, porque sabemos el día exacto, el día de la restauración de la independencia, sabemos el día exacto. ¿Por qué entonces no celebramos el nacimiento de Cristo? Porque nadie sabe el día exacto que Cristo nació. Nadie lo sabe. Por lo tanto, no inventen con días. Estos días son inventos de los hombres. Y el que los sigue inventos o tradiciones de hombres. Que Dios nos ayude a entender esta verdad de que Cristo no nació en diciembre,
no nació un 25 de diciembre. Y que el origen de la llamada Navidad no es la Biblia, aunque la Biblia habla del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia no dice qué día fue que nació, ni tampoco nos dice que celebremos tal evento, no lo dice. No dice aparten un día para celebrar, al contrario, como leímos en Gálatas 4, versículos 10 y 11, eso es lo que el apóstol Pablo reprocha y reprende a los Gálatas. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquellos que hoy siguen guardando días de fiestas, días así en sentido religioso, han hecho que el trabajo de Pablo sea en vano con ellos. Así que tengamos cuidado. Vamos a seguir la palabra, como dice primera carta de Pedro 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hay que respetar el silencio de la Biblia. La Biblia hace silencio en cuanto a la celebración del nacimiento de Jesús. No dice que hay que hacerlo. No dice que hay que hacerlo. Por lo tanto, no vengan con el cuento de que no importa que no sepamos el día, podemos celebrar. ¿Y por qué hacerlo el 25 de diciembre? Fecha bien conveniente. Muchos usan lo que se llama el pragmatismo, porque hacen lo que funciona en el momento. Como las iglesias que para agradar o para atraer a aquellos que tocan bachata, merengue, rock, etcétera, tienen en sus iglesias bandas de bachata, de rock, de todo tipo de música para atraer a aquellos que usan este tipo de música. Hay personas que para atraer a los que celebran la Navidad, ellos la celebran también, supuestamente para atraerlos. Esto es pragmatismo, porque hay que hacer lo que funciona. No, hay que hacer lo que dice la palabra, aunque en el mundo no funcione, pero para el siervo de Dios, todo lo que Dios manda sí funciona, porque la Biblia no es algo por accidente, la Biblia no es juguete, la Biblia no tira a la aventura, la Biblia dice la verdad porque es palabra de Dios que no miente. Que Dios nos ayude a creer en su palabra. Y seguiremos en otra ocasión, en el próximo programa, hablando acerca de este tema, la Navidad. Que Dios bendiga a todos.